Bienvenidos al punto donde la tierra se rinde ante el agua. Si los portones fueron el umbral de ingreso al templo de cielo abierto y los caballos el dominio de la voluntad, la fuente de los continentes es el crisol de la transmutación. 4 figuras, 4 razas, 4 elementos y un mensaje oculto en el hierro fundido y en el bronce que solo los iniciados pueden leer hoy. No es casualidad que tenga 4 niveles. Cada copa, cada escultura representa un peldaño exacto en la escala de la ascensión del iniciado. En este programa de Mendoza Oculta vamos a desarmar el rompecabezas geométrico y energético de la fuente de los 4 continentes. Y prepárate, porque la ciudad que pisas todos los días está a punto de transformarse por completo. ¿Cómo les va, amigos? Nos encontramos en el Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza. Detrás mío está la famosísima obra de arte, la fuente de los 4 continentes. Esta gran obra requirió muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo para poder llevarla a cabo. Debajo mío, debajo de todo esto, hay un mundo de cañerías, electricidad, tuberías para poder lograr esta maravillosa obra de arte. En aquel entonces todo llegó por barco a vapor al puerto de Buenos Aires y después fue trasladado acá a Mendoza en el ferrocarril. Emilio Civit no solamente quería decir que Mendoza era una ciudad avanzada, tan avanzada como la misma Francia, sino que además quería decirle a los iniciados, al mundo masónico que estaban acá, y que tenían algo que contarles. La fuente de los continentes no es un diseño original mendocino, sino una pieza de catálogo que pertenece a la muy reconocida fundición de Waldenhaus. Esta empresa es originaria de Francia y en su época era la mayor fundición de arte de todo el mundo. El artista que creó nuestra fuente fue el escultor francés Mathurin Moriou, quien trabajaba directamente para Waldenhaus. Esta obra está inspirada en la famosa fuente de los Jardines de Luxemburgo, en París. Esta fuente, que es mundialmente famosa, fue creada por Jean-Baptiste Carpieu, y cuya técnica al día de hoy no deja de asombrar a todos. Nuestra réplica, la que llegó a Mendoza, fue realizada en hierro fundido, el cual fue vaciado en moldes, una técnica totalmente revolucionaria en el siglo XIX. Esto les permitía replicar obras de gran calidad artística a un costo menor que el del bronce o el del mármol. Al día de hoy, se puede continuar consultando las piezas que forman parte del catálogo de la prestigiosa fundición de Waldenhaus. ¿Cómo llegó a nosotros esta maravilla del arte? La llegada de la fuente a nuestra ciudad fue parte de un plan de embellecimiento urbano liderado por la élite política de la época. La fuente de los 4 continentes, como su nombre lo indica, representaba los 4 continentes de aquella época: África, Asia, América y Europa. Estos 4 continentes, allá por el 1911, eran los únicos que estaban contemplados por la cartografía actual. Años después se incluyó Oceanía y posteriormente también la Antártida. Mendoza se posicionaba de esta manera como un centro cultural, como un faro de luz, igual que Francia. Lo que querían decir era: todos somos iguales, un mensaje de unión y confraternidad.
los 4 continentes juntos, las 4 naciones que forman parte de esos continentes, buscando un mismo objetivo: escalar por cada uno de los niveles de la fuente en un camino de ascensión, evolución y espiritual. Lo vamos a seguir charlando y averiguando aquí y develando en Mendoza Oculta. Traer aquellas esculturas de París a Mendoza no iba a ser una empresa sencilla ni mucho menos fácil. ¿Quiénes la trajeron? Bueno, fue adquirida a través de la casa importadora Motiu de Buenos Aires. Esta casa representaba oficialmente a la firma francesa Baldons. Fue comprada en 1910, pero su año de instalación recién fue en 1911. En los libros se registra como su inauguración formal el año 1914. Un detalle que pocos notan es que la fuente es muy similar a la que se encuentra en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Esto refuerza la idea de un hilo conductor estético y simbólico que unía a las capitales más importantes de Argentina bajo una misma visión, capitales que estaban siendo dirigidas por masones. Su visión era el orden y el progreso. El encargo de la fuente de los continentes no fue un hecho aislado, sino una pieza central clave de una visión política y estética para la Mendoza de principios del siglo XX. En Mendoza Oculta, como les tenemos acostumbrado, nada es lo que parece. En este caso, el número 4 o el cuaternario principal de la clave masónica de los iniciados y de todo aquel que busca el camino de la iluminación. Está representado en la fuente que eligió Emilio Civit en estos 4 niveles, desde la base hasta la cima. Estos 4 niveles son los niveles de ascensión por el cual un iniciado debe de continuar su camino de evolución. Hablamos del número 4, 4 de las 4 estaciones: otoño, primavera, invierno y verano. 4 de las 4 direcciones cardinales: este, oeste, norte y sur. 4 de los 4 elementos básicos y fundamentales: agua, tierra, aire y fuego. Estas 4 figuras principales que sostienen las 4 placas del segundo nivel. ¿Es casualidad? No, señores, no lo es. Es el diseño que nuestro padre fundador Emilio Civit eligió para esta fuente. La fuente surge de una refundación post-sísmica, el terremoto de 1861, que destruyó la ciudad colonial y dejó una profunda herida psíquica y social en la población. De esta manera, la naturaleza se había manifestado en su forma más caótica y destructiva. La elección de una fuente donde los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego y el aire, están perfectamente dominados, medidos y encausados por querubines y atlantes, es, en cierta manera, una metáfora de la victoria de la razón humana sobre el caos salvaje. Siempre en los catálogos europeos abundaban fuentes de 3 niveles, siempre de formas octagonales o con motivos puramente mitológicos o marinos, pero Civit eligió la estructura cuaternaria. ¿Qué significa esto? En el esoterismo y la alquimia, el número 4 es la cifra del mundo manifestado. Todo tiene que ver con la piedra cúbica de punta o la piedra pulida, base de toda construcción sólida. De esta manera, las figuras de la fuente forman una base cuadrangular inquebrantable. Elegir esta composición era una forma de sembrar de manera invisible la idea de una Mendoza sólida, estructurada, científica y moralmente inquebrantable. La mayoría de las personas que observan esta maravillosa obra de arte creen y piensan que todas las figuras son idénticas o al menos similares y están
rotundamente equivocados. Cada una de estas esculturas tiene un significado, tiene una enseñanza que dar y sobre todo un camino para trazar. Por eso esta fuente tiene 4 niveles que representan la ascensión del alma y del espíritu del iniciado. Tenemos las 4 sirenas, tenemos los 4 atlantes y tenemos los 4 niños en la parte superior. Pero hay algo más todavía para decir. Si todos se fijan bien, los atlantes y los niños representan el binomio sagrado. Con binomio sagrado nos referimos a masculino y femenino, el yin y el yang. Están representados en esta fuente. Cuando vemos a los atlantes, hay un masculino, un femenino, otro masculino y otro personaje femenino. Hemos visto que los atlantes poseen un claro sentido esotérico. Estas esculturas representan el canal o el puente entre el plano terrenal, que es el estanque de abajo, con los elementos primitivos que ya identificamos como el primer nivel, y luego el plano celestial, que es el plato superior, donde se encuentran los niños, o el tercer nivel, para así llegar al último de los niveles, el nivel superior o el del aire, por donde brota el agua pura. De esta manera, el hombre es el único ser capaz de realizar la gran obra alquímica. Los atlantes, los niños, nos muestran una verdad irrevocable. La alquimia busca la unión de los opuestos. El sol, lo masculino, activo, azufre, y la luna, lo femenino, la receptiva, el mercurio. Para que el universo funcione y el plato de la fuente no se caiga, se necesita exactamente la misma cantidad de fuerza masculina que de la gracia femenina. De esta manera se refleja el equilibrio universal. No se puede construir una sociedad progresista apostando únicamente a la fuerza bruta o al intelecto duro, simbolizado por los atlantes masculinos de rasgos occidentales. También se requiere de la intuición, la belleza, la plasticidad y la conexión con la naturaleza, simbolizada por las figuras femeninas y las facciones místicas. Ahora vamos a buscar un detalle más. El plato, ese gigantesco plato que sostienen sobre su cabeza, viene a representar el mundo etéreo, el mundo espiritual y mental, lo que sostienen por arriba de sus cabezas. Los hombres, los 2 atlantes masculinos, están sosteniendo ese plato con demasiada fuerza, usando la fuerza de sus hombros y de sus espaldas, mientras que sus contrapartes femeninas, las 2 figuras atlantes femeninas, lo están sosteniendo con gracia y con delicadeza. ¿Qué viene a enseñarnos eso? Esta dualidad entre lo femenino y lo masculino. Y a continuación vamos a ver lo que significan cada uno de esos pequeños ángeles que están a su alrededor, porque nuevamente no son iguales, todos son diferentes, cada uno de ellos tiene un elemento que lo hace único y especial. 2 colosos de espaldas curvadas y 2 mujeres de gracia neoclásica sostienen el cosmo mendocinos. Junto a cada coloso están estos pequeños seres que parecen jugar. Pero mientras el transeúnte común ve un juego infantil, para el iniciado el simbolismo masónico se revela y da pie al dominio de los 4 elementos. Uno de los querubines interactúa con una tortuga. En la tradición esotérica, la tortuga es el símbolo de la base del mundo, la lentitud necesaria para la transmutación y el resguardo de los secretos dentro del caparazón. Representa al elemento tierra. Otro de los querubines sostiene o cabalga una criatura marina. Este simboliza el elemento agua, el control de las emociones
y del bautismo iniciático. Luego tenemos a uno de los infantes empuñando un tridente, un atributo de fuego. Este representa al fuego interno en la clave alquímica. Y finalmente tenemos al pequeño querubín que sopla o sostiene una caracola hacia el cielo. En la masonería, el sonido del viento a través del instrumento es la representación del aire. Esta es la principal razón por la cual Emilio Civit lo hizo como esperanza de reconciliación con la madre naturaleza después de aquel inmenso terremoto, bajo el lema: el orden surge del caos. ¿Por qué esta fuente acá? Justo después de que sucediera el terremoto que devastó la ciudad de Mendoza en 1861, los padres masones decidieron colocar esta fuente. ¿Por qué? La naturaleza, la madre naturaleza, derribó toda Mendoza, prácticamente tiró Mendoza hacia los cimientos, la derrumbó. Esta fuente viene a representar lo siguiente: el espíritu de unión y colaboración para volver a levantar desde los cimientos a Mendoza, unificar la naturaleza que había dañado anteriormente a Mendoza, hermanarla en los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. De esta manera se cumple el precepto del orden nace del caos. Esta fuente representa que el ser humano es capaz de sobreponerse a todo, incluso cuando lo ha perdido todo. Este último plato está coronado por el penacho o surtidor central desde donde el agua brota en su estado más puro. Si habíamos mencionado que los niveles inferiores representan la tierra, los monstruos marinos y el esfuerzo humano, este cuarto nivel es la meta del viaje iniciático. Al estar sostenido por las 4 criaturas, los 4 niños, simboliza la pureza. Mientras que los cuerpos de los atlantes estaban en el plano físico, solo sus cabezas tocan y elevan los platos a este siguiente nivel. El agua que vierte el surtidor o la boquilla de arriba simboliza no solamente un agua que cae por gravedad, sino que nace de lo alto como una bendición. Es una lluvia de gracia o iluminación que viene a fertilizar la mente de los hombres. El agua no brota solo de este surtidor. Ya lo que está saliendo de allí es algo que se conoce como la quinta esencia o el elixir de la vida. Es el conocimiento transmutado. Y de esta manera llegamos al final del tercer programa de Mendoza Oculta. En cada uno de nuestros programas hemos ido develando los secretos que se esconden detrás de las obras, de la arquitectura, de cada escultura que dejaron nuestros padres masones al momento de refundar una Mendoza que fue destruida luego del terremoto. En este caso, la fuente de los continentes nos habla de la reconciliación con la madre naturaleza y al mismo tiempo nos habla de la importancia de que el iniciado vea la manera de escalar cada uno de los niveles en un plan de ascensión mental y espiritual. Bueno, amigos, aún queda mucho más por seguir descubriendo de las obras, de los mensajes y de los misterios que se esconden en esta maravillosa provincia. Esto fue Mendoza Oculta. Hasta el próximo capítulo.